Adelante, José María, cuando tú quieras. Ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me conocéis, mi nombre es José María Manzano, soy el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada y esta es una sesión explicativa o descriptiva de lo que va a ser el máster, el curso próximo, ¿no? El curso 2022-23 en el máster habilitante de arquitectura. Me alegra mucho ver los nombres, que son muchos nombres conocidos de estudiantes nuestros, que me alegra ya que por fin lleguen al máster, que es el último paso, ¿no? Antes del trabajo profesional. Yo creo que se tiene que coger con mucha ilusión y con mucha fuerza. Después de haber pasado pues, esos 5 años o 6 años de grado, que siempre tiene sus dificultades, y ya por fin el máster está en las puertas, ¿no? Bueno, ya sabéis que el máster nuestro es de 1 año, es un máster que se llama profesionalizante o habilitante y tiene 60 créditos. Una de las características, yo creo que se ha conseguido en el máster habilitante en estos años es pues, consolidarlo como un máster con una tasa de éxito muy alta. Tenemos, después de un gran esfuerzo que se han hecho estos años atrás, pues unos buenos resultados, bueno, yo diría muy buenos resultados, una tasa de éxito, ya digo, rondando el 95%. Por tanto, eso quiere decir que el esfuerzo al final es recompensado, ¿no? Ese esfuerzo que supone hacer el máster habilitante, sobre todo el PFC, que es esa prueba final, ¿no? Ese ejercicio en el que se aunan todas las disciplinas que se han estado trabajando durante la carrera y que dan como resultado un proyecto de arquitectura, pues bueno, pues al final ahí tenemos esa sensación de éxito final, ¿no? Todo esto es gracias pues, al esfuerzo lógicamente, de los estudiantes que se incorporan con ese ímpetu, también por la plantilla de profesorado que está en el máster, que hacen una magnífica labor en pos de que se pueda realizar un proyecto integral, ¿no? Con una tutorización intensiva, que es una de las características importantes de nuestro máster. Y también, sobre todo, por la labor del coordinador del máster, que también es subdirector de la escuela, Rafael de la Cour, que ya conocéis, que gracias a su esfuerzo y a esa labor intensiva de coordinación, pues hace posible que este máster, que es complejo y que es una rara avis dentro de los másteres de la universidad, porque es un máster que ya sabéis que es profesionalizante, por tanto no es un máster de especialización, y que, bueno, con todas esas dificultades y con toda esa ilusión, pues todos los años vamos consiguiendo mejores cotas y yo creo que mejores resultados. También mencionar pues, al profesorado que está implicado, que yo creo que gracias a esa labor y esa intensa tutorización que se realizan en los proyectos, pues yo creo que dan como resultado pues, estos proyectos, que muchos de ellos son después premiados y que yo creo que están muy bien considerados en el panorama nacional. Dentro de los másteres habilitantes de la Escuela de España, pues el nuestro está muy bien posicionado. Así que yo no voy a extenderme más, yo creo que ya Rafael de la Cour tiene ahora muchos datos que darnos y mucha información, y yo solamente daros, pues bueno, la bienvenida a los que sois de aquí, que ya nos conocemos, y a los que vienen de fuera, pues bienvenida también, y que van a realizar el proyecto en nuestra escuela, el máster, van a realizar el máster en nuestra escuela, pues bienvenidos, y espero que sea una estancia muy grata y que el resultado final sea satisfactorio para todos. Pues yo nada más, Rafa, cuando tú quieras, pues coge la rienda. Pues muchas gracias, José María. Mi nombre es Rafael de la Cour, yo soy coordinador del máster, pertenezco al equipo de dirección y como subdirector, y voy a conducir un poco esta sesión apoyado por los profesores de taller que van a explicar y van a presentar los temas que vamos a tratar el curso próximo. La sesión se ha organizado con una pequeña introducción sobre el máster, sobre cuestiones administrativas de preinscripción, matrícula, fechas, etcétera. Incluso también hablaremos de la admisión condicionada al máster, que es una novedad. Y luego, después de tratar las líneas generales del máster en cuanto a asignaturas, aspectos académicos, entraremos ya de lleno en unas explicaciones breves de los temas de proyecto fin de carrera. Esto se plantea como una jornada de puertas abiertas, de presentación del máster. Lógicamente, cuando ya llegue el comienzo del curso, lo haremos un poquito más detallado, con un poquito más de profusión,
pero ahora mismo puede servir para tener una idea general en qué consiste el máster y más o menos cómo está planteado, ¿vale? Vamos a pediros que todas las cuestiones que tengáis, todas las dudas, pues las podáis transmitir. Quizá para ser más operativo lo podríais hacer a través del chat y las podremos contestar pues probablemente al finalizar la explicación de los temas. Voy a compartir con vosotros la pantalla de la página web del... vamos a ver cómo lo hago un momento. Creía que lo tenía aquí. Aquí está. Vale. Bien. Efectivamente. Esta es la página de la titulación, la página web del máster. Es fácil acceder a ella simplemente poniendo en cualquier buscador máster, arquitectura UGR o másteres, arquitectura UGR, podéis entrar. Me voy a apoyar en ella para ver la información fundamental y, bueno, también para quien no lo conozca, para que sea de fuera de la Universidad de Granada, al estar en Andalucía, el proceso de preinscripción y de matriculación se realiza a través del Distrito Único Andaluz. Hay una página que es la del Distrito Único Andaluz, en la que aparecen las fechas más relevantes que podéis ver aquí. Se habla de una primera fase que no tiene sentido en nuestro máster porque es exclusivamente para estudiantes con titulaciones extranjeras y al ser este un máster que habilita para el ejercicio de la profesión en España, las condiciones de acceso requieren que se tenga el título de grado en estudios de arquitectura o fundamentos de arquitectura para obtenerlo en España. Por tanto, entramos directamente en la segunda fase que empezó el viernes de la semana pasada y que terminará el miércoles próximo. Hemos apurado un poco, yo pido disculpas porque esta sesión nos hubiera gustado tenerla antes, pero hemos tenido algún retraso que nos ha impedido que la comisión académica aprobara los temas y bueno, pues ya finalmente ayer se quedó todo cumplimentado, se quedaron aprobados los temas y por eso ya la presentación la teníamos organizada para hoy. Hasta el próximo miércoles, por tanto, se puede hacer la preinscripción. La condición para poderse matricular en esta segunda fase es disponer del título el día 6 de septiembre. Por eso dice aquí que esta es la fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título. Hay unos plazos de matriculación, que los vais viendo aquí, primero se evalúan las solicitudes y ya se puede uno empezar a matricular a partir del, parece que dice aquí, 27 de julio. Bueno, ¿qué ocurre si alguien no cumple todos los requisitos? ¿No? Pero los va a cumplir antes del día 6 de septiembre, pues lo puede presentar. ¿Y qué ocurre si alguien, por ejemplo, va a entregar su trabajo fin de grado el día 1 de septiembre? Estoy hablando de la Universidad de Granada o de otra universidad, lo va a hacer también con posterioridad. Bueno, pues está la tercera fase. La tercera fase tiene un plazo de entrega de solicitudes del 29 de septiembre al 5 de octubre y la condición es haber obtenido el título, es decir, haber abonado los derechos de expedición del título antes del 7 de octubre. Nuestro máster empieza el lunes 26 de septiembre y, sin embargo, el plazo de entrega de solicitudes de la tercera fase es el 29 de septiembre. No ocurre nada, no pasa nada. Nosotros esto pues, no es la primera vez que se nota esta situación y lo hemos resuelto pues, con una admisión provisional, podríamos decir. La novedad este año es que hay una normativa, voy a poner esta página de la escuela, de la página web, tenemos una noticia que habla sobre la regulación de la admisión condicionada al máster. Bien,
por un cambio de normativa, el Distrito Único Andaluz, en todas las universidades andaluzas, porque esto también está ocurriendo a nivel nacional, se permite una matriculación, perdón, una admisión condicionada a tener el título de grado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues, ¿qué requisitos? Un estudiante al que le falte la acreditación lingüística, el TFG y un máximo de 9 créditos, para obtener el título de grado, podría solicitar la admisión condicional. Podría solicitar. Para ello, los requisitos para que luego pueda ser admitido son, en primer lugar, que haya plazas vacantes, tienen prioridad, por supuesto, todos los demás, y tendrán prioridad para elegir temas, para elegir asignaturas, para todos los demás, pero la admisión está condicionada hasta la finalización de los estudios de grado y también la matrícula está condicionada hasta la finalización de los estudios de grado. Bueno, nosotros hemos querido desde el equipo de dirección aclarar y por eso en esta nota informativa recomendamos que todo el mundo lo lea con atención. Explicamos que este máster habilita para el ejercicio de la profesión, que tiene un proyecto fin de carrera que son 30 créditos, que se empieza desde el primer día, que requiere, para poder llevarlo a término, una planificación docente, un seguimiento en taller continuo, unas preentregas que ya tenemos según un cronograma que ahora explicaremos brevemente. También, bueno, aparte de decir este tema de prioridad, consideramos que el estudiante debe realizar una dedicación, tiene que tener una dedicación importante, debe contar con un informe favorable en las preentregas que están establecidas en el cronograma para poder entregar, y todo esto desde el primer día. Con todo esto lo que queremos advertir es que es responsabilidad del estudiante matricularse en una situación o solicitar esta admisión condicionada en una situación que difícilmente la va a poder llevar. No es lo mismo estar pendiente de una calificación de un trabajo fin de grado, no es lo mismo una acreditación lingüística, una situación puntual, que tener una asignatura de 9 créditos, una acreditación lingüística y un trabajo a fin de grado, que puede complicar mucho, muchísimo. Entonces, bueno, queremos avisar y advertir desde el primer momento porque no es una situación que se aconseje, que se recomiende, todo lo contrario. Nosotros lo que vamos a recomendar siempre es que un estudiante espere a tener todo el grado totalmente terminado para poder matricularse y realizar el máster desde el primer día con una dedicación completa, porque eso es lo que, como bien ha explicado el director, José María Manzano, es lo que nos avala y lo que es la garantía de por qué estamos teniendo las tasas de éxito, pues se comentaba, de un 95% aproximadamente. Bien, si volvemos a nuestra página web, voy a explicar en primer lugar que en el apartado de estudiantes, aquí está la preinscripción y admisión, y tarda un poco, no sé por qué hoy las páginas de la universidad hoy están un poquito más lentas. Aquí se puede llegar a un enlace de la universidad, en concreto de la Escuela Internacional de Posgrado, donde se puede consultar una información mucho más detallada. Esto está siendo más lento de lo que... Aquí, bien. Bueno, pues con esta información podéis tener algo un poco somero. Sí que aquí dice consulte la página de la Escuela Internacional de Posgrado para más información. Vamos a ver, ahora sí ha ido un poco más rápido. Se aconseja para las tareas administrativas revisar este apartado. Estos trámites administrativos
contemplan la preinscripción, la matrícula, y en concreto en la preinscripción, aquí hay hasta un pequeño tutorial. Bueno, esto y todas las dudas, todas las consultas administrativas están más o menos reflejadas aquí. Si volvemos a nuestra página, podemos ver, podríamos empezar viendo el plan de estudios. En nuestro plan de estudios, para hacernos una idea, tenemos un módulo técnico que está compuesto por 2 asignaturas, una de estructuras y otra de construcción. Tenemos un módulo proyectual, una asignatura de proyectos y otra de urbanismo. Las otras 2 tenían 4 créditos cada una, la de urbanismo también, la de proyectos tiene 8. Aquí podéis encontrar las guías docentes del curso actual. Las guías docentes del curso próximo están pendientes de un proceso de aprobación que terminará aproximadamente a mitad de julio, de tal manera que cuando os vayáis a matricular podréis consultar la guía ya aprobada, y un módulo optativo en el que aparecen 10 asignaturas que componen lo que entendemos un abanico amplio de optatividad. Y luego pues tenemos también el trabajo fin de máster. Y están reflejados los profesores, está reflejado el número de créditos. Os comento que de estos créditos que estamos hablando, el módulo técnico y el módulo proyectual representan la suma de ambos 20 créditos. 20 créditos de asignaturas obligatorias que se imparten en el primer semestre, junto con 10 créditos del trabajo fin de máster, y los otros 20 créditos del trabajo fin de máster se imparten en el segundo semestre, junto con los 10 de optativo. De tal manera que en cada semestre hay 30 y el proyecto fin de carrera tiene 10 en el primer semestre, 20 en el segundo. Eso lo que hace es, como decíamos, que el proyecto se desarrolla durante todo el año y que las asignaturas obligatorias y también muchas de las optativas se vuelcan hacia ese proyecto. Esto también quería dejarlo claro porque hacer un máster en 2 años, partirlo y un año hacer unas asignaturas y otro año el proyecto, supone una pequeña distorsión, un desajuste, porque el estudiante se va a encontrar con asignaturas que no están volcadas sobre los temas del curso, sobre el tema que está desarrollando, si lo hace en otro año diferente. Bien, aquí podemos ver los profesores, podemos ver los créditos, también podemos, aquí por ejemplo hay un enlace al Distrito Único Andaluz, que es lo que comentábamos antes, y una descripción detallada de profesores y de reparto. Pero bueno, volviendo a nuestra página, si ya hemos repasado el plan de estudios, vamos a mirar los horarios y calendarios de exámenes y entregas de trabajo. Están puestos ya para el curso 22-23 los horarios. Los horarios durante el primer semestre tenemos grupos de mañana y grupo de tarde. Tenemos 2 subgrupos, A1, A2, que son de mañana, y B1, B2, que son de tarde. Y las asignaturas obligatorias están también desdobladas, por la mañana y por la tarde. Sin embargo, en el segundo semestre, las asignaturas optativas se pueden impartir por la mañana o por la tarde, y el estudiante tendría que decidir la asignatura, matricularse y cursarla en el horario que tenga, si lo tiene por la mañana o lo tiene por la tarde. Trabajo fin de máster, fin de carrera, sí que vuelve a tener ese desdoblamiento de mañana y tarde. Hay un aula que es el taller 10, que es exclusivo para los estudiantes del máster, tiene también taquillas, y hay otro aula que es el aula A3 para sesiones teóricas. Por eso veis aquí que está siempre puesto el taller 10. Bien. El horario, por hacer una breve explicación, viendo por ejemplo el horario de mañana, el calendario, digamos, o semanal. Los lunes hay una asignatura
proyectual de 8 créditos. Los martes es proyecto fin de carrera. El miércoles es un día de actividades en la escuela, como sabéis los que cursáis el grado en Granada. Los jueves son 2 asignaturas del módulo técnico, la parte estructural y constructiva, y el viernes vuelve a ser proyectual, en este caso con la asignatura de urbanismo y los seminarios que realmente forman parte del proyecto fin de carrera. Digamos que de un modo simétrico o de casi de espejo, se produce por la tarde. Ahora bien, si nos vamos al horario del segundo semestre, se está abriendo, tarda un poco. Aquí está. Nos encontramos que durante el segundo semestre, lunes y martes se dedican al proyecto fin de carrera. Aquí estamos viendo la opción de mañana y aquí estamos viendo la opción de tarde. Miércoles, como decíamos, es el día de actividades diversas, organizadas desde la escuela y también desde el máster. Y los jueves tenemos las asignaturas optativas, que son de 3 créditos y que por tanto se imparten cada 2 horas, 2 horas, 2 horas, igual por la tarde, 2 horas, 2 horas, 2 horas, de tal manera que son 6 asignaturas. Y los viernes tenemos las asignaturas optativas de 4 créditos que ocupan 3 horas cada una y que por tanto hay 2 por la mañana y 2 por la tarde. Para cubrir los 10 créditos de optatividad es suficiente con matricularse en una de 4 créditos y 2 de 3, pero también todas las posibilidades que cada uno quiera elegir, incluso cursando más créditos, que no pasaría nada, 2 de 4 y 1 de 3, 3 de 4, todas las opciones y combinaciones posibles. Con esto tendríamos más o menos visto los horarios. Si volvemos y entramos en el calendario de exámenes, podremos ver que ya están fijados, aquí lo podemos apreciar gráficamente, si el curso empieza, hemos dicho, el lunes 26 de septiembre, el primer semestre termina las clases el día 17 de enero, aquí están ya fijadas las fechas de entregas de las asignaturas obligatorias, hay un pequeño descanso, y aquí comienzan las clases del segundo semestre, que es el día 6 de febrero, hasta el día 22 de mayo. Una vez terminado el 22 de mayo, aquí están fijadas ya las fechas de todas las entregas de asignaturas optativas, en los últimos días de mayo y primeros de junio, y en septiembre hay una segunda oportunidad por si alguien no aprobara alguna asignatura. Y aquí está también recogida, bueno, pues ya una fecha que es la entrega de fin de carrera de la convocatoria de septiembre. Esto, de todos modos, lo vamos a ver si entramos en el apartado de docencia, trabajo, fin de máster, que es realmente como decíamos, de los 60 créditos del máster, 30 los tiene el proyecto fin de carrera. Trabajo, fin de máster o fin de carrera. Bueno, y hasta aquí la información de los grupos de este próximo curso. Temas y profesorado. Aquí está, hay un resumen de los temas. Bueno, ahora se explicarán con mucha más, un poquito más de detalle, con lo cual yo no voy a entrar, pero bueno, uno por cada grupo, A1, A2, B1, B2. Aquí están los profesores que imparten el taller en cada uno de esos grupos. Próximamente estará mucho más detallado el enunciado de cada tema. Y aquí está el cronograma con las fechas fundamentales. Las fechas, como hemos dicho, del 26 de septiembre al 17 de enero, del primer semestre, del segundo semestre, desde el 6 de febrero al 22 de mayo. Aquí están ya fijadas las fechas, los hitos importantes del cronograma, que gráficamente también lo podéis ver aquí. Si me acerco un poquito más, podréis ver que todo está aquí bastante bien explicado desde el primer día, la primera semana en la que se asignan a los estudiantes a los temas, se hace la visita a los 4 emplazamientos para que el estudiante pueda elegir. Es decir, ahora mismo
ningún estudiante tiene por qué elegir ningún subgrupo de fin de carrera de TCM, porque eso se asignará la primera semana, pero ya hay fijadas unas fechas en el calendario, que son el 8 de noviembre para la entrega del anteproyecto, antes de las vacaciones de Navidad, el 20 de diciembre, una entrega del proyecto básico que se revisa a la vuelta, se revisa el día 6 de febrero, y esta fecha que aparece aquí, el 6 de marzo, es una fecha clave, es una fecha muy importante. Es la preentrega del proyecto para la convocatoria de julio. Como consecuencia de esa preentrega, los profesores de cada taller hacen un breve informe. El profesor de proyectos, que en ese momento está llevando el taller, emite el informe final, y si el informe es favorable, el estudiante puede entregar en la convocatoria de julio. Si por algún motivo algún estudiante no obtiene ese informe favorable en marzo, debe seguir trabajando y tiene una segunda oportunidad con otra preentrega que está fijada ya el día 22 de mayo y que le abre la posibilidad de que pueda entregar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, y ambas convocatorias de entrega ya están fijadas para el 5 de julio y el 6 de septiembre. Esto es importante porque esta hoja de ruta que tenemos aquí es la que también nos garantiza pues, ese seguimiento adecuado por parte de los estudiantes. Los profesores que hay en cada taller, podemos verlo, siempre hay 3 profesores de proyecto en cada uno de los talleres, que además van como, hay como un pequeño relevo entre ellos, coordinado y en distintos momentos. El primer profesor suele estar, o sea, no suele, el primer profesor está en el primer semestre y los 2 siguientes profesores están antes de la preentrega y después de la preentrega. Podemos verlo. Siempre en cada taller hay 3 profesores de proyectos, hay 2 profesores de urbanismo, que pasa algo raro, porque composición ha pasado a esta línea, pero hay un profesor de composición, uno de construcción, otro de instalaciones, de estructura. Hay un seminario de terreno y de geotecnia, que no tiene tanto seguimiento, y otro profesor de expresión gráfica. Es decir, como mínimo hay 11 profesores, que pueden llegar a ser incluso 12 o más, en cada taller, y que supone el contacto de un estudiante con una cantidad importante de profesores, si sumamos los profesores de las asignaturas obligatorias y optativas. Hay una relación profesores-estudiante o estudiante-profesor muy enriquecedora, pensamos. Bueno, si volvemos atrás, yo creo que seguro que me estoy dejando algo importante que tendremos ocasión de revisar, pero creo que lo fundamental está dicho. Bueno, podéis encontrar aquí los profesores, seminarios que son los que se imparten, hay documentos por si alguien tiene interés. Solemos poner información, por ejemplo, de los criterios de entrega, recomendaciones, tribunales, etcétera, notas informativas en general. En noticias tenemos todas las actividades que organizamos bastantes actividades, organizamos exposiciones, jornadas de orientación profesional, conferencias amplias, sesiones de inicio a la profesión, premios, en fin, intentamos que haya toda una serie de actividades que, sobre todo para abrir posibilidades de inserción laboral, de trabajo, y también todo lo relacionado con el proyecto fin de carrera a disposición de los estudiantes. Lo conocéis. Quería deciros que hay en la presentación hay un vídeo de 3 minutos, muy corto, con estudiantes del curso anterior, lo que aparece aquí, y se explica muy rápidamente en qué consiste el máster. Lo cuesta prácticamente, y viendo ese pequeño vídeo uno se puede hacer una idea.
Creo que con esto habríamos dado un barrido general. Voy a dejar de compartir para que podamos dar paso ya a los profesores de taller que van a contar los temas. Por último, quería decir que en cuanto al número de plazas, porque esta es una pregunta muy recurrente por parte de los estudiantes que vienen de otras universidades, que disponemos de 120 plazas que hasta ahora nunca se han llegado a cubrir, hemos estado en algún momento cerca, pero nuestros egresados, o sea, perdón, nuestros estudiantes que terminan el grado no llegan a ser tantos y siempre tenemos plazas suficientes. Es cierto que hubo algún año que llegamos a tener hasta 40 estudiantes de otras universidades, 14 o 15 universidades. Esto tiene que ver con un cierto reconocimiento ya de la Escuela de Granada en las líneas de patrimonio, de paisaje, también de la trayectoria de una escuela que tiene una consolidación importante en el panorama andaluz y en el panorama nacional, bueno, y también con egresados que están a nivel internacional haciendo un trabajo muy destacado fuera. Y bueno, también probablemente por la ciudad, por la escuela, son una suma de factores, ¿no? Y también del profesorado, lógicamente. Pero por lo general no debería haber ningún problema para que un estudiante de fuera tenga posibilidades de entrar. Sí, vuelvo a decir que el tema este procedimiento de admisión condicionada no es lo que recomienda ni el equipo de dirección, ni la coordinación del máster, ni la escuela, porque realmente es difícil de llevar. Aconsejamos que el estudiante tenga el grado completo y pueda dedicarse plenamente. Igual que también desaconsejamos intentar compaginar este máster con otras situaciones laborales o circunstancias de otro tipo que realmente lo hacen difícil porque se requiere una dedicación importante. Y creo que con esto habríamos ya explicado lo fundamental del máster. He intentado ser conciso y también le voy a pedir a los profesores que ahora van a explicar los temas que sean igualmente concisos. Si os parece, Tomás creo que estaba conectado. Sí, buenas. Adelante entonces, Tomás. No me va la cámara, pero bueno, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Antes de que empieces, Tomás, quería decir a todos que Eduardo Zurita, que está también por aquí, que es adjunto a la subdirección, entre Eduardo y yo vamos a intentar responder, bueno, y cualquier otro profesor que pueda hacerlo, a las cuestiones administrativas, a las cuestiones académicas que planteéis y los profesores que van a presentar los temas serán los que puedan resolver las dudas que tengáis en cuanto a la temática en sí y al proyecto que van a explicar. ¿Vale? ¿Te parece, Eduardo, que lo hagamos de esta manera? Parece que ahora mismo no. Vale. Bueno, no, continuamos entonces. Entonces, Tomás, adelante, cuando tú quieras puedes empezar. Venga, Sí. lo estáis viendo, ¿no? ¿Lo veis? Es que lo veo en gris. Se ha visto en color. Yo lo veo, a ver. Sí. Paso de página, a ver. ¿Se hace? Bien, perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por la introducción, Rafa. Voy a ser breve, ¿vale? Bueno, el proyecto que plantea el grupo de profesores del taller A1 es un proyecto muy concreto, que se localiza en un lugar también muy concreto, pero con una ambición paisajística muy amplia, ¿vale? Yo creo que un tema sobre todo anclado en el paisaje, en el patrimonio, como bien ha dicho Rafa, es un tema que define mucho el tono del máster de la escuela y, bueno, nuestro grupo ha querido, en este sentido, como ahondar un poco en esta línea, ¿no? Es un centro de interpretación y estudio del hábitat troglodita, situado en Corte de Granada. Pero antes de entrar en el objeto, me gustaría hablar un poco más del contexto amplio, ¿no? Como digo, esas miras paisajísticas pues, se localizan en un territorio
que es la zona norte de la provincia de Granada, las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, que recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años han conseguido convertirse en geoparque, ¿no? Además denominado por la UNESCO, ha convertido este territorio, lo ha denominado como un geoparque, ¿no? Dentro de la red internacional de geoparques de la UNESCO. ¿Un geoparque qué es? O sea, un geoparque al final es un territorio en continuidad geográfica, pero que tiene unos valores geológicos como especiales y singulares, ¿no? El Geoparque de Granada, en este caso, pues bueno, es un paisaje como muy especial, caracterizado por esta especie de contraste semidesértico, por estos elementos de cárcavas, que tiene su origen en unos lagos, ¿no? Eran 2 lagos, se dice que es uno, pero son realmente 2, y un río sin salida al mar, que estuvieron activos hace casi 5 millones de años, ¿no? Entonces, tuvo una especie de edad de estas, de la geología, que con el tiempo ha construido la sedimentación de estos lagos, de esta situación como acuosa, ha construido este paraje, caracterizado por una grava muy compacta y por una arcilla también muy densa, ¿no? Que tiene y la rotulación que se ve, ¿no? En esta tierra como blanda, pero a la vez como densa, ¿no? Es un territorio de contraste, donde por un lado están las Badlands, que son esas montañas semidesérticas que estáis viendo allí, pero luego también a lo largo de los ríos, ¿no? De los humedales, entre ellos el río Fardes, en este caso una imagen del río Fardes, pues se nota este hermoso contraste entre una vega muy fértil, un territorio agrícola muy activo y esa especie de vacío, ¿no? De vegetación que tienen las Badlands, ¿no? Claro, esta condición del territorio, como muy característica, como muy contrastada, como muy poderosa, muy atávica, ¿no? Ha construido también una cultura del hábitat asociado a las especificidades geológicas de este lugar, ¿no? Y son las cuevas, ¿no? El hábitat troglodita, que tiene su origen en tiempo casi en el siglo VIII o IX, que luego los almohades y los árabes expulsados por los reyes católicos consolidaron y que hoy día ha dado forma a una cultura que sigue viva, ¿no? Yo una cosa que me gustaría destacar de la cueva, ¿no? en este territorio es que es un trogloditismo vivo, en continua transformación, frente a otros ejemplos que tenemos en España, ¿no? Podríamos hablar de Levante, podríamos hablar donde sí hay cierto trogloditismo vivo, pero cada vez más encapsulado, o La Rioja, o en otros lugares como Matera en Italia, digamos, ya son patrimonios casi arqueológicos, ¿no? Sin embargo, este es un patrimonio de continua transformación. Hay más, o sea, el 20% de los habitantes, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Guadix viven en casas cueva, ¿no? Y eso habla un poco de la escala y de la dimensión cultural del hábitat, ¿no? Además, la casa cueva a nosotros nos interesa mucho, ¿no? La cueva por esa simbiosis, ¿no? Entre, al final, no deja de ser un ejemplo radical y brutal entre paisaje y la arquitectura, ¿no? Tiene esa condición intermedia que no se sabe, aquí lo veis, es una foto hecha por mí hace poco, ¿no? Esto es la parte del barrio de las Cuevas de Guadix, ¿no? Donde la arquitectura se convierte casi en horadar simplemente la montaña, ¿no? La casa cueva tiene un valor hoy día, ¿no? Y es muy pertinente entender, y lo podréis sospechar, ¿no? Las condiciones, digamos, de sostenibilidad de este tipo de viviendas, sobre todo a nivel de núcleo, de elemento. A nivel de barrio podríamos hablar de más cosas, pero a nivel de núcleo hacen que la tipología de vivienda cueva, en estas condiciones, en este territorio que lo permite, pues sea como una especie de reclamo nuevo, ¿no? O un tema a considerar por la arquitectura, que hasta el día de hoy lo ha tenido como algo marginal, como producto de una arquitectura pobre o de una sociedad pobre, y sin embargo ahora las cuevas quiere como un valor nuevo, casi de lujo, en las condiciones energéticas y sociales en las que vivimos, ¿no? Claro, esto sería la cueva y esto sería una casa cueva, es decir, de pronto la cueva se intelectualiza y aparecen estas arquitecturas tradicionales que se colocan de forma paralela. Bueno, tenemos ejemplos nosotros en Sacromonte, pero las cuevas de Sacromonte son muy diferentes a estas. Pero claro, también está esta historia bonita del origen de estas cuevas, ¿no? O sea, existe a lo largo de estas comarcas, existe una red de cuevas históricas que han construido también una especie de red de yacimientos donde nos, digamos, visibilizan el origen de este modo de hábitat. En este caso, esto está en Diezma, al lado de Diezma, es la cueva Venta Trevela, origen del siglo XIV, y actualmente fue la última venta posta de camino que queda en la actualidad de tipología de cueva, ¿no? Pues bueno, nosotros vamos a trabajar sobre ello. Ya vamos al sitio. Esto es Cortes y estos son los Cobarrones.
Y justo en este punto, ¿veis esa cochera que hay allí? Ese es el lugar donde va a gravitar todo nuestro proyecto, ¿no? ¿Y por qué este proyecto? Bueno, la Cortes y Graena, esto es un municipio compartido por el asentamiento de Cortes, de Graena, que es el que veis más abajo, veis el estadio de fútbol, y el de Corte, que está un poquito más arriba. ¿Veis esa condición de Badlands? También podéis detectar ese tema del fértil, de la agricultura fértil, ¿no? Que recorre un poco la línea de la acequia del río que hay un poquito más abajo, ¿vale? No llegan a los 1000 habitantes, donde casi el 60%, 40 y 60% son viviendas cueva, ¿vale? Bueno, pues en uno de esos puntos, en Cortes, se localiza un centro de interpretación. Y ahora hablaré de ello. Fijaros la imagen tan característica de este trogloditismo vivo que digo, ¿no? En este caso hay muchas tipologías de casas cueva, en este caso son casas cueva en ladera, que tienen unas condiciones, bueno, que ya cuando esté en el taller hablaremos, pero tiene esas condiciones muy bonitas porque la ladera permite casi construir la fachada, ¿no? Entonces, al final, la cueva son ventanas en la montaña prácticamente, ¿no? Esas piezas encaladas que estáis viendo y que por esa condición de ladera genera una imagen como muy potente, ¿no? Y muy característica, donde la montaña se lee casi como una arquitectura, ¿no? Y la arquitectura se lee como una montaña, ¿no? Como esta relación casi de simbiosis, ¿no? Que he hablado anteriormente, ¿no? Y la imagen es esta, ¿no? Las chimeneas, la vega, la montaña, al fondo, ¿no? Yo creo que es bastante como poderoso, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, mirad, fijaros, esto es, claro, para el que la UNESCO declarara digamos, a este territorio como geoparque, se tenían que dar muchas condiciones económicas, socioeconómicas, culturales, identitarias, como podéis imaginar. Entonces, uno de los elementos fundamentales es establecer una red, ¿no? Una conexión de temas, ¿no? Entonces, la Diputación, que como sabéis se encarga un poco de la administración en muchos aspectos de estas comarcas que son menos de 1000 habitantes, ¿no? Menos de 2000 habitantes, creo, apoyó la construcción de una serie de red de centros de interpretación, ¿vale? Que son todos estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Desde Huéscar, que es este último que veis más arriba, hasta este de Graena que estoy enseñando, casi que es más interesante porque casi es la puerta de entrada a todo el geoparque, ¿no? Esta zona de Prullena es casi la puerta, ¿no? Que es la que abre, ¿no? Y además la llegada es muy interesante, ¿no? Cuando llegas allí, dejas la carretera y te encuentras desde arriba, ves toda esta meseta, ¿no? De Cárcava, pues se construyeron, se invirtieron en una serie de centros, algunos de ellos privados, otros totalmente públicos, pero con el tiempo, esto ha habido casi 10 años de gestión del geoparque, muchos de ellos, por el uso monotemático que han tenido, evidentemente la carga turística de un pueblo como Graena, que no llega a los 300 habitantes, no es lo mismo que un pueblo como Guadix, un asentamiento como Guadix o otros, han hecho que esos lugares pues casi, en muchos casos, se hayan casi abandonado o que estén en un uso como muy paupérrimo porque no tiene la cantidad de visitas que justifique el mantenimiento. Básicamente, pagar a una persona que esté abriendo el centro. De hecho, al día de hoy, el centro de Cortes tienes que llamar por teléfono, pedir cita y al final son inversiones que cuesta mucho amortizar y que inversiones que en el fondo muchas de ellas están como en riesgo casi de desaparecer, ¿no? Entonces, nos parecía interesante, también apoyados por la Diputación, plantear un tema que consiguiese dinamizar, ¿sabes? Intensificar un poco ese elemento a partir de unas premisas que os contaré, ¿no? Fijaros, la puertecita esta que veis, ¿veis mi puntero? ¿Se ve mi puntero moverse? Vale. La puertecita esta que veis aquí, ¿vale? Este es el actual centro de interpretación, que básicamente era una cueva abandonada de esta familia. Entonces, una cosa bonita, el centro de interpretación actúa como puerta a una serie de yacimientos arqueológicos del hábitat troglodita. Por un lado estaría esta ladera que veis aquí, que serían esto de aquí, que son los cobarrones. Ahí está marcado el centro antes de su ejecución, ¿vale? Los cobarrones es un asentamiento almohade, son dos sectores, está esta cara y está la de detrás. Es un enjambre de cuevas en 4 niveles de habitaciones, tema de aperos, almacenajes, que tuvieron un uso. Había familias viviendo en época almohade hasta el siglo XVII, estuvieron activos. El centro nace precisamente con la rehabilitación o consolidación más que rehabilitación, porque el estado de deterioro de los cobarrones es alto, por lo tanto no se puede visitar el interior, sí se puede visitar por fuera, y la verdad es que hay unas perspectivas súper alucinantes. Y por otro lado, si seguís el circuito, aquí veis el centro de interpretación, aquí serían los cobarrones, a 800 metros estaría la cueva de la tía Micaela. La cueva de la tía Micaela es quizá una de las cuevas más antiguas de la comarca, se habla que es del siglo IX, 8.
asociada a una alquería, que luego se convirtió, con la llegada de los almohades, se convirtió en una gran alquería, y está también situada en un cerro, ¿no? Situada en un cerro, y tiene un poco la estructura de los cobarrones, pero es más compleja, ¿no? Aparecen como en un nivel, aquí lo estáis viendo, en un nivel de cueva un poquito más abierto, y esta sí es visitable. Bueno, la visita es súper recomendable, alucinante, está consolidada la cueva a día de hoy, y bueno, las vistas que ofrece frente a toda la llanura, ¿no? De que se ve de arriba, la verdad que es bastante potente. De hecho, las visitas se suele organizar, pero como digo, de una manera como muy sesgada, y el problema que nos encontramos en este lugar es la capacidad, o sea, la capacidad de un programa que funciona de forma unívoca, de forma lineal. Nos planteamos, esta es la cueva, básicamente una dotación mínima, o sea, el centro es esto, es un aseo que no cumple apenas, y una sala en una cueva excavada con bóveda, que es esta, excavada con una excavadora. Bueno, no es de picador, hay dos tipos de cueva, la de picador y la de excavadora. Esta es una cueva nave que hace las veces de espacio como multiusos, ¿no? Fijaros, aquí estarían los cobarrones y aquí estaría la puerta, ¿no? Entonces, nosotros, como estrategia, en el fondo, este sería el ámbito de intervención. Lo que nos planteábamos es, oye, podemos incorporar, orbitando en el entorno de este centro de interpretación, añadiendo un nuevo programa capaz de establecer como una relación de escalas un poco más compleja, ¿no? Por un lado, a nivel de uso, es decir, que no solo estuviese el centro de interpretación, sino que, visto que el punto de interés, digamos, patrimonial es tan potente, de hecho hay intenciones en el Ayuntamiento de Guadix de activar un centro de documentación e investigación sobre el hábitat troglodita. La idea sería que este fuese el punto, o sea, por tanto, sería un centro que funcionase, por un lado, como elemento divulgativo y como centro de estudio de este lugar, porque de hecho es puerta a este lugar, pero que además pudiese acoger otras funciones que estableciesen continuidad y conexión, digamos, con la trama urbana del pueblo, ¿no? Que casi es un barrio, ¿no? O sea, entonces, introducir usos como que esa sala pudiese funcionar de manera abierta a la ciudadanía, introducir una cafetería, introducir un lugar donde de pronto una sola o única o dos o tres personas pudiesen ser capaces de mantener vivo este lugar a través de una gestión de un programa múltiple, ¿no? En vez de una persona que abre solo para el visitante, sino que un lugar que esté continuamente abierto y con poco mantenimiento consiguiésemos que fuese un lugar vivo, ¿no? Por lo tanto, lo interesante, aquí tenemos una estimación que hemos hecho, entendemos que va a ser un proyecto pequeñito, acotado, en la construcción, pero ambicioso en la implicación en el territorio, ¿vale? Evidentemente, a todo este elemento de áreas comunes, de vestíbulo, de salón de actos, de los aseos, de esa sala de encuentro y actividades públicas ofrecido a la ciudadanía, estaría el centro documental y espacio estudio, una pequeña biblioteca, una zona de lectura, y luego ese otro espacio intermedio, ya sea de servicio, y el café bar, ¿no? Que pudiese ser un lugar que estuviese también abierto a la ciudadanía, ¿no? Aquí faltaría, por supuesto, entender las relaciones con los espacios exteriores, miradores, zonas de aparcamiento, pero sobre todo entender que al final es un objeto situado en un lugar que necesita de servicio. Por tanto, es un servicio más que incorpora no solo la tarea divulgativa y de investigación, sino también la tarea de servicio al resto del pueblo. Por lo tanto, yo creo que lo que interesa es entender que este proyecto maneja escalas como contrapuestas. Por un lado está la escala de la arquitectura y la del paisaje, ¿no? Como es obvio, ¿no? Pero también estaría la escala del edificio del pueblo, ¿no? Y de la ciudad, ¿no? Yo creo que hay temas bonitos para trabajar que hacen que, bueno, que este proyecto pues tenga, pues, para nosotros ya ha sido de interés para proponerlo como tema, ¿no? Termino con una imagen súper poderosa, ¿no? Que es una imagen de la cueva de la tía Micaela, donde, ¿no? Los agujeros, esto no, es bonito ver a las cuevas desde fuera, pero muchas veces mucho más bonito es cómo se expresa el territorio desde la misma cueva, que al final son marcos al paisaje, ¿no? Y yo creo que con esto he terminado. Muchas gracias, ¿vale? Tomás. Pues vamos a dar paso a Alejandro Muñoz Miranda, que va a explicar el tema del grupo A2. Y como, Buenas tardes. y como antes no lo mencioné, quería decir que todas las dudas que tengáis, tanto de las cuestiones administrativas, académicas o de estos temas, lo podéis escribir en el chat. ¿Vale? Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Voy a presentar. Un segundo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes.
Nosotros vamos a presentar el grupo A2, que va a pivotar este tema de TFM en torno a una escuela de montaña en Sierra Nevada. Los profesores pertenecientes a este grupo A2 son Eduardo Martín, José María Romero y yo como profesores de proyectos, Belén Bravo como profesor de urbanismo, José María Manzano como profesor de expresión gráfica, Leandro Morillas como profesor de estructuras, Miguel Ángel Fernández Aparicio como profesor de construcción, Adriana Martín como profesora de instalaciones y Ricardo Hernández como profesor de composición arquitectónica. Bueno, la idea de este tema o de este programa o este proyecto es trabajar sobre Sierra Nevada, ¿no? Un sitio altamente conocido con un alto valor paisajístico, que es parque nacional natural y que vamos a intentar como traer o reactivar esta idea del montañismo que ha estado siempre latente desde una época mucho más contemporánea, pero que arrancó a principios del siglo XX como ya un deporte activo y que vamos a intentar potenciarlo en relación a esta idea del disfrute o la especialización, incluso la tecnificación del montañero orientado a este deporte. Realmente la Sierra Nevada se encuentra en una especie de lugar muy estratégicamente colocado, en una casi como última cornisa entre lo que es el Mediterráneo, ¿no? Y el continente península ibérica, continente europeo, y que tiene esta condición de como de límite entre este punto como de frontera, ¿no? Donde ya los planos de representación, pues desde lo que hemos visto anterior, mucho más casi sencillo, ¿no? Casi de intuición o menos métrico, hasta planos mucho más elaborados que nos van dando pistas de esta capacidad paisajística que tiene este lugar en relación con este deporte, ¿no? Aparecen ya planos mucho más tecnificados en esta idea como de vertientes y cornisas que van como en paralelo enfrentándose a la costa mediterránea y que han ido, bueno, que se colocan de una forma, como he dicho antes, estratégica con esta idea de los tres picos 3000, ¿no? Que son, como sería el Mulhacén, el Veleta y el Caballo, ¿no? Realmente la sierra es un lugar de una itinerancia montañera, no solamente conocida quizá como con la estación de esquí, sino con esta idea de senderismo y de práctica, incluso del trekking, de la escapada o de la escalada, perdón, o del alpinismo o incluso ya el esquí de fondo, ¿no? La idea sería esta, ¿no? Esta idea de potenciar una escuela de montaña que fuese vinculada a esta enseñanza, sobre todo práctica del deporte de montaña, y que sirviese como punto como también de promoción, ¿no? Del ocio del deporte especializado en relación a esta actividad, ¿no? El montañero, bueno, pues que ha tenido, no solamente se practica el deporte de montañerismo en lo que es el verano, ¿no? Las condiciones mucho más intermedias, sino también los montañeros especializados pues actúan o trabajan con esta idea también de lo que es el deporte de alto riesgo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la tradición del montañero ya rescatada como una tradición ya del siglo XIX, pues arranca ya de una forma mucho más contemporánea, ¿no? O mucho más tecnificada ya a principios del siglo XX y produce una serie ya como de inquietudes en torno a la relación de Sierra Nevada que se plantea en esta dualidad casi de condición de estación de esquí o condición casi de deporte, de conocimiento de lo que es la alta montaña, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar mucho más en esta condición de alta montaña porque consideramos que es un reclamo que no está muy explotado y que, bueno, que está disperso en relación a esta idea de generar un centro de escuela, ¿no? Donde realmente se aprenda y se tecnifique este punto de lo que es la propia deporte, ¿no?
En ese sentido, creo bueno, que es el enclave privilegiado tendrá este carácter también de docencia y formación junto con lo que es un alojamiento temporal. Se plantea también una especie de alojamiento temporal que ayude también no solamente al montañero a recibir una formación, sino a permanecer en ese lugar de una forma estable, con jornadas y como con días de trabajo en relación a ese aprendizaje, ¿no? Lo que es la ubicación de este proyecto se sitúa justo esto sería la estación de esquí, Prado Llano, ¿no? Y aquí hay una especie como de vertiente, como de limatesa, ¿no? Que separa la cara norte de lo que es el Veleta, el Mulhacén y el Caballo, frente a lo que es la cara sur, que es la que se ofrece a la ciudad de Granada y se conoce como la estación de esquí. En este punto como de vertiente es donde se pretende que se sitúe el proyecto entre lo que es la Hoya de la Mora y lo que es los Peñones de San Francisco. En este casi como paisaje lunar, casi como marciano, ¿no? En la parte casi como de verano, frente a esta idea de trabajar en saber colocarse para poder entender esta idea también de lo que es el punto como de trabajar con esta idea como topográfica, ¿no? Incluso de este casi elemento dual de hielo, de elemento casi de arquitectura extrema, ¿no? Que tendrá que tener esa condición de trabajar con esta vertiente casi también tecnológica o de sostenibilidad en relación a estas necesidades casi climatológicas tan extremas que pasan de ser del verano al invierno, ¿no? Este es un plano donde prácticamente la ubicación va a estar pivotando en esta zona como de aquí, donde está sería el aparcamiento de la Hoya de la Mora, el albergue actual, un antiguo observatorio, esta zona de aquí donde estuvo el albergue que ardió hace unos años, y bueno, y la zona sería como el estudiante tendrá que saber colocarse en torno a este punto como de cornisa o de limatesa que separa la vertiente hacia Granada y la vertiente hacia la cara norte de la sierra, ¿no? Disponemos ya de una cartografía bastante definida, ¿no? De esta idea topográfica del contexto, con lo cual ya el estudiante, desde el punto de un minuto cero, se puede decir, pues puede empezar a trabajar de una forma concreta, ¿no? Esta idea casi como del deporte especializado, ¿no? Sería poder conseguir, ¿no? Poder atraer no solamente este casi turismo más de ocio, sino también, como he dicho antes, a un deporte casi de tecnificación, como ya existe en Sierra Nevada, en el CAR, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde vienen deportistas de todo el mundo para poder entrenar en condiciones de gran altitud, ¿no? En este sentido, pues, esta escuela de montaña se intentaría caracterizar también por esta posición de privilegio en relación a estas condiciones de altitud. El programa se plantea con esa dualidad, ¿no? Con una especie como de escuela en un sentido como más propio, ¿no? Y luego un alojamiento que se plantea también como de reducido tamaño, ¿no? Alrededor, la escuela de montaña estará alrededor de unos 30 alumnos, donde habrá aulas de formación, elementos de salas polivalentes, biblioteca, incluso un laboratorio y elementos también exteriores para poder realizar prácticas o incluso un pequeño rocódromo, ¿no? Y la parte ya de alojamiento para estos deportistas que quieran recibir una tecnificación mayor, pues habrá un alojamiento para 30 plazas más 4 personas que estarán a cargo de la gestión del centro, 24 personas en total, donde habrá habitaciones y lo típico, ¿no? Una cocina, un comedor, un espacio más de zonas comunes, ¿no? para estar, y también se da la opción, o se da como se comenta en el proyecto, en esta idea casi también como de fisioterapia, el tema de pequeñas zonas de relajamiento muscular o spa para los montañeros después de lo que son las travesías o para la preparación de las mismas, ¿no? Cabe recordar, bueno, pues que la construcción esta sería la construcción de uno de los refugios de alta montaña, ¿no? El Orrieta, ¿no? Que está, bueno, que quería ser demolido y al final, bueno, está en un punto
impasse, pero bueno, considerar que estamos construyendo en una alta montaña, en elementos casi como de difícil acceso, ¿no? Este sería el refugio, quizá el refugio más antiguo, el de la Carihuela del siglo XIX, donde quedan todavía restos, y que esta construcción deberá también, bueno, pensar, ¿no? De cómo son los recursos propios, cómo son el transporte, cómo será lo que es este idea material, el sistema constructivo, o cómo poder trabajar con esta idea de arquitectura en un ámbito extremo, ¿no? Que es Sierra Nevada, ¿no? Teniendo en consideración pues, toda esta idea de biodiversidad que ya existe en la sierra, como esta es una especie protegida, la estrella de las nieves, y que tendrá que estar en consonancia, bueno, pues tendrá que leer el paisaje para poder entender que esta idea de arquitectura de alta montaña y extrema pues podría ofrecer una labor casi como de investigación para que el estudiante propusiese nuevas formas pues, de habitar, ¿no? en este punto. Incluso hay construcciones que son búnker, ¿no? Que son restos de la guerra civil, ¿no? Bueno, yo creo que con este paisaje y con este también hábitat, no solamente de biodiversidad, sino también animal, ¿no? Donde la cabra montesa pertenece a este territorio, pues también es un reto, ¿no? Para poder casi, bueno, no saber cómo construir, pero es una cuestión casi de cómo no estar en el punto para ver cómo es la construcción, cómo es la no construcción o la implantación de este proyecto que realmente es complejo, atractivo y es un reto, ¿no? Para poder ofrecer a la sierra, ¿no? Esta idea casi como de elemento, pues que lo de montaña, de tecnificación para el montañero, que ahora realmente carece, ¿no? Y que es un programa realmente muy demandado en todas las cadenas montañosas de Centro Europa o de cualquier otro lugar. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a dar paso al grupo B1 y va a ser el profesor Rafael Soler el que va a presentar el tema del grupo B1. De nuevo vuelvo a insistir que cualquier consulta podéis escribirla en el chat y luego al finalizar la sesión las contestaremos todas. Adelante, Rafael. Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a presentar. Un segundo que lo active. Vale. Pues el tema que proponemos, un curso más en el grupo B1, hace referencia a mantener la atención sobre un asunto fundamental de la arquitectura, no solo permanente, sino de una vigencia, creo que sigue estando presente de una manera radical, ¿no? Hemos introducido esta cita de los arquitectos Lacaton, Basal y Frédéric Drouot en relación al marco o a la orientación que queremos dar al proyecto que se quiere hacer como tema PFC. Me permito leerla. La unidad de medida urbana es la vivienda, no las viviendas, sino una vivienda, es decir, una atención continuada al contenido, quizá multiplicada por 1000, 50.000, 70.000. Esto remite a la idea de habitar. Sentirse a gusto en una sala de estar, en un dormitorio, en el rellano o en el umbral de una puerta. Estar cerca de los servicios, los comercios, el ocio, el transporte, sentirse a gusto al atravesar el parque, al encontrarse y mezclarse con la gente, conectados y entrelazados, las múltiples circunstancias del uso son las que constituyen el habitar. ¿Vale? Entonces, digamos que la perspectiva o el marco desde donde queremos proponer a los estudiantes que elijan esta opción abordar su proyecto fin de carrera es la vivienda y su correlativo, el espacio público, como dos caras inseparables de un único fenómeno, la ciudad. Creemos que sigue teniendo en este comienzo de siglo no solo vigencias, sino ciertas perspectivas específicas que queríamos establecer o reseñar en torno a la habitabilidad y la sostenibilidad de la arquitectura y del espacio urbano, ¿vale?
Y entonces, desde esta perspectiva, digamos, proponemos este proyecto PFC como una propuesta de investigación proyectual, experimental, para la recuperación urbana, para la construcción de viviendas experimentales, la rehabilitación de viviendas existentes, ya en torno a los 50 años, y el diseño del espacio público común en el contexto de un ámbito urbano preciso de esta ciudad, ¿no? Una manzana del barrio de Almanjayar. Entonces, lo que queremos proponer con ello es una reflexión proyectual sobre los criterios y las propuestas de regeneración del tejido residencial y del espacio público de la ciudad, adecuándolos al contexto social, cultural, económico y tecnológico de este siglo XXI. Permitirme muy brevemente hacer una reseña histórica por encuadrar a los estudiantes que no conozcan la ciudad o la historia urbana de la ciudad, la historia urbana reciente de la ciudad, que hable levemente del barrio de Almanjayar, ¿no? Es una extensa extensión urbana creada en los años 60 a propósito de un momento en donde a la ciudad, que es una ciudad pobre, el régimen del momento declara que debe de desarrollarse a través de unos instrumentos políticos que se crearon en estos años, que le llamaban polo de desarrollo, y preveyendo la afluencia de multiplicidad o de múltiples o de decenas o miles de personas provenientes del medio rural, pues crean una ampliación de ciudad con un plan estratégico hecho desde los servicios centrales del Ministerio, que organizaba el nuevo territorio en base a una traza de grandes avenidas y de bulevares que liberaban enormes parcelas agrupadas en torno a grandes playas de aparcamiento. Ahora vamos a verlo. El espacio urbano se concebía como tantos planes urbanísticos de esos años, como un espacio abierto en el que se disponían de forma más o menos libre, dispersa, las edificaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunas fotos históricas que nos ayuden a comprender esta primera idea de ciudad que se establecía con este primer plan y cómo evolucionó. Durante años este barrio periférico, ya digo, acogió sucesivas oleadas de inmigración, de poblaciones de inmigración a la ciudad, y que se construyeron en irregulares promociones de vivienda social, que acabó constituyendo el origen de este, digamos, cierto contexto urbano y social de marginación, ¿vale? A partir de una cierta experiencia arquitectónica, en concreto proyectos en los que intervinimos profesores de esta Escuela de Arquitectura, el profesor Emilio Herrera, el profesor Antonio Mateo y yo mismo, siendo un estudiante, o mejor dicho, un arquitecto recién acabado, casi un estudiante con 20 y pocos años, y por un problema más parcelario, generarlo en el extremo de este plan, pues se hizo una propuesta específica con unos estudios urbanísticos de detalle y con una reagrupación, en donde muy al hilo de las propuestas urbanas que se hacían en aquella época, estoy refiriéndome al IVA de Berlín, en donde se reconsideraba esta idea de ciudad abierta, se proponía, manteniendo los criterios generales que eran obligatorios por el planeamiento de edificios abiertos, sin embargo, se creaba una primera manzana, la primera que se construiría, con un patio que era a la vez cerrado y abierto. Con posterioridad, a partir de ahí, se generó y se produjo de manera muy eficiente un nuevo planeamiento que reconsideró la idea urbana inicial y proponiendo una reordenación de Almanjayar que definía con más precisión los límites y alineaciones de los espacios urbanos, lo densificaba, algo muy importante, trazaba un nuevo viario integrado, pero a la vez enriqueciendo el existente y sustituyendo aquel concepto de playa de aparcamiento que podéis ver aquí, ¿no? En estas primeras edificaciones que en los años 80 se hacían, estas playas de aparcamiento en torno a que estos fueron los primeros edificios y estas eran las primeras playas de aparcamiento, y esta es la idea de ciudad de playa de aparcamiento y edificio en torno a ello. Lo que veis aquí son solo las urbanizaciones de las calles
y las playas de aparcamiento. En esta parte del contraste de la foto las llega a hacer. Y aquí sí veis cómo la idea de ciudad que generaba con estos edificios dispuestos en torno a esta... Claro, había una idea implícita del coche como generador del espacio urbano. Pues bien, este plan introdujo una mayor diversidad de tipologías y esta idea de las nociones de calle, plaza o parque, acercando a una ciudad más formalizada y, ya digo, introduciendo diversidad de tipologías residenciales, entre las que se incluyeron ya la manzana cerrada, la vivienda unifamiliar y distintas escalas, con la idea de aportar desde la arquitectura y desde el diseño urbano una regeneración urbana y social del barrio. Este es el contexto histórico de este barrio y aquí veis ya el estado en que se cuenta actualmente ese desarrollo de ese plan, en donde se consideraron grandes áreas, todavía esta no, que es el ferial, pero sí se han consolidado numerosas áreas, siempre ya con este otro criterio. Aquí en este plano, yo creo que es anterior, del año 84, aunque Google lo tiene, nosotros ya estábamos trabajando en ese año en este proyecto de 158 viviendas sociales, todavía promovido por el Ministerio de Obras Públicas. La Junta de Andalucía no tenía las competencias transferidas todavía y todavía podéis ver esta idea de plan que había, ¿no? El proyecto que hemos elegido supone una reconsideración incluso de las tipologías y de la vivienda todavía construida al hilo de este nuevo plan, ¿vale? La parcela de trabajo que hemos elegido está situada en la calle Joaquín Aguaras, que es la vía principal que estructura el barrio y que, como a mediados de los años 80, pues fue construida toda una pieza mucho más grande, abarca muchas más edificaciones, pero que en torno a la calle Padre Claret y a la calle Casería del Cerro, pues dejaba cierta idea todavía heredera del plan original, con una gran playa de aparcamiento y un edificio en L. Y bueno, efectivamente los edificios proyectados atendieron en su diseño a las normativas vigentes, tanto urbanísticas como de regulación de programas de viviendas de protección oficial, que hoy vemos muy obsoletas, y en su construcción a las técnicas usuales de los años 80. Podéis ver estas imágenes de la parcela, en donde se aparece todavía la playa de aparcamiento, la primera pieza en él en torno a ella. Aquí veis dos imágenes. Esta es la gran avenida de Joaquín Aguaras. Y el programa del proyecto que se propone es muy sencillo. Esquemáticamente o muy sintéticamente se podría establecer. Una, con la idea de densificar y seguir esta cualificación en torno a la densidad del barrio, el proyecto de una nueva edificación residencial que ahora brevemente estableceremos. El segundo, la rehabilitación de las condiciones de habitabilidad y de sociabilidad y sostenibilidad del edificio de viviendas sociales existente, y de todo el conjunto del espacio público, el diseño de ese espacio público. Se trataría, en consecuencia, de realizar un proyecto de arquitectura unitario y coherente que atienda con instrumentos proyectuales muy diversos o específicos de distintos modos de distintas situaciones de realidad, en los que se pueda requerir en una propuesta, digamos, concreta y vigente y actual. En realidad, todo eso está parte de una realidad que considera, y que cada vez más considera, la importancia de seguir, digamos, reactualizando la ciudad, tanto en sus elementos construidos como en sus elementos todavía de posibilidad. Este trabajo se encuadrará teóricamente desde el principio a través de distintos elementos, distintas bibliografías, o que nos ayudarán en los inicios y en los principios a enunciar el proyecto. De entrada, aquí he seleccionado algunos de los textos que nos servirán de encuadre, ¿vale? Que serán, pues, este de Saida Mutsi y José María Montaner, Reflexiones para proyectar vivienda en el siglo XXI. Los textos de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, tanto este plus que tenemos aquí como el texto, digamos, Actitud, que plantean y encuadran las experiencias que estos arquitectos han hecho en barrios residenciales
también de los años 60, 70, de Francia, y que plantean una diversidad de asuntos en relación a la concepción de la sociedad, a la concepción de la ciudad, a la concepción del cómo construir, que nos parecerá muy interesante y compartir con todos los estudiantes. Y luego esta aproximación que he comentado al principio de acercarnos a la ciudad desde la casa, desde la cualidad de la casa, ¿vale? En este sentido, los textos de Xavier Monteis, Casa Collage, La habitación, La calle y la casa, urbanismo de interiores, nos ayudarán a encuadrar teóricamente el proyecto, en donde, una vez más, la casa y el espacio público son dos realidades inseparables de la ciudad, de este fenómeno unitario que conocemos como ciudad. Pues el planteamiento, básicamente y sintéticamente, es este que acabo de comentar. Pues muchísimas gracias, Rafa, haberte ajustado también al tiempo. Y ahora Ramón Fernández Alonso va a explicar el tema del grupo B2. Vuelvo a decir que cualquier pregunta sobre estos temas o cuestiones administrativas, ya sea, por ejemplo, asignación a grupos, optativas, etcétera, relacionado con la matriculación, lo podremos resolver si se escriben por el chat o al finalizar esto, pues directamente alguien lo plantea. Adelante, Ramón, cuando tú quieras puedes presentar. ¿Tienes el micrófono apagado? Hola, buenas tardes. Voy a ver si soy capaz de ver el PowerPoint que presento. Vamos a ver cómo será esto. ¿Se ve algo? Sí. ¿Se ve el PowerPoint? Se ve. Sí se ve, Ramón, sí. Vale. Bien. Bueno, pues yo me pongo un poco en el pellejo de los alumnos y al ver la tremenda variabilidad de trabajos que hay, ¿no? Pero bueno, esto forma parte también un poco de nuestra función como arquitectos y de nuestra formación al mismo tiempo, ¿no? Y también está claro que en el último trabajo en el que de alguna manera habilita para la profesión, pues haya esta diversidad. Yo quiero sintetizar un poco porque nosotros también partimos en este curso de un proyecto de un fuerte componente natural, como es la instalación de un sendero, ¿no?, en el borde norte del Parque de la Dehesa del Generalife, donde, bueno, al igual que en Ciudad y al igual que en otros proyectos que hemos visto y que se han explicado aquí, pues el tema fundamental es el desarrollo, ¿no?, de esos ámbitos urbanos, porque es donde verdaderamente donde se sustancia la arquitectura. Hay un tema que, bueno, que nosotros hemos aprendido también, y es que es importante que siempre haya un componente de investigación, ¿no?, un componente de riesgo. La arquitectura siempre debe asumir, la buena arquitectura siempre debe asumir un componente de riesgo. Esto va unido, ¿no? Y tiene mucho que ver con las condiciones del lugar, ¿no? O sea, hay que ver el lugar como una oportunidad y hay que ver el lugar también como un depósito de conocimiento. Esta manera de definir el lugar como depósito de conocimiento te acota o te agranda el sistema de decisión, ¿no? O sea, es decir, que la arquitectura al final supone un límite, supone un esfuerzo por poner claro unas ideas, ¿no?, unas líneas, ¿no?, principales, ¿no?, en las cuales el proyecto debe de desarrollarse. Claro,
hay un tema que creo que es fundamental a la hora de plantear un ejercicio, y es ver cuáles son esas condiciones de libertad o cuáles son esas condiciones de experimentación, ¿no? ¿Qué tanto por ciento tiene el proyecto de experimentación y qué tanto por ciento tiene de precisión o de limitación, ¿no? En cuanto en el ámbito de la ciudad, nosotros esos comportamientos, ver los ámbitos urbanos como no como espacios, sino como límites de relaciones humanas, ¿no? Pues la ciudad realmente ahí el campo está bastante acotado. Es decir, que la ciudad, pues el arquitecto de la ciudad debe dar continuidad, o hay un contexto que es muy poderoso y hace que de alguna manera el planteamiento de la arquitectura esté bastante limitado. No digamos nada cuando la ciudad es la ciudad de Granada, es este marco, ¿no?, donde se sitúa el proyecto que nosotros planteamos, que es la ciudad histórica, ¿no? Concretamente, el ejercicio se va a desarrollar en el campus de la Cartuja, de Granada, ¿no? Entonces, bueno, con una preexistencia, con unos equipamientos, ¿no?, que son, como el de la Cartuja, ¿no?, o que son elementos de interés arquitectónico, ¿no?, de primer orden, como puede ser el monasterio barroco de la Cartuja, o también el Colegio Máximo, que es de estilo neomudéjar, o también un edificio de valor ambiental, como puede ser la antigua biblioteca diocesana, o el seminario, ¿no?, diocesano, que está aquí en el lado este inferior, ¿no? Entonces, la oportunidad que da el diálogo, ¿no?, que se puede plantear entre lo existente, entre lo patrimonial, y un espacio, digamos, más diáfano, más natural, ¿no?, como puede ser con un componente natural, porque el campus de la Cartuja, pues tiene una gran proporción de espacio libre, ¿no?, que ahora nos referiremos a él de una manera un poco más precisa. Bueno, pues esa oportunidad de por un lado, tener la ciudad en el borde oeste, el parque, ese parque habitado por edificios docentes, ¿no?, como puede ser en el lado norte-este, ¿no?, pues da una doble respuesta entre lo que puede ser un equipamiento de una talla distinta, una talla, digamos, más desarrollada, ¿no?, que lo que es normalmente el bloque habitacional, ¿no?, pero que tiene que plantear también como hemos dicho, una continuidad de la ciudad, pues tiene que plantear también un diálogo, ¿no?, un diálogo con el borde de la ciudad y un diálogo con los edificios existentes, y también, evidentemente, en el lugar, tratar esos espacios más porosos para vincularlo como elemento perteneciente por vocación al campus universitario, como elemento de este mismo, ¿no?, este mismo elemento de campo, un componente más de un edificio más del campus universitario. Ahora mismo la parcela que sería esta, es una parcela que pertenece a una unidad parcelaria. Esto es un tema absolutamente teórico, o sea que no se plantea, realmente este tema no está planteado, ¿no? Pero bueno, aquí hay un tema que nos hemos fijado de ocupación, ¿no?,
de una parcela que es excesiva, quizás para el uso que ahora mismo tiene, que es abundante, ¿no? Abundantemente excesiva, porque ahora mismo es la parcela correspondiente al Colegio Cristo de la Hiedra, ¿no? El Colegio Cristo de la Hiedra está aquí en la parte sur, está ceñido al borde, ¿no? Alineado con la calle. Por lo tanto, aquí hay un ejercicio de ciudad, ¿no? Se apelotona todo y se constriñe, ¿no? A esta avenida y hay una bolsa, bueno, aquí hay otro elemento del colegio, ¿no? Unas aulas, pero el resto son superficies que en el peor de los casos no están ni ordenadas, ¿no? Como puede ser este aparcamiento de superficie que, como veis, yo me he entretenido en contar los coches, son 60 coches lo que tiene, y una pista de fútbol o de fulbito bueno, creo que es de baloncesto al aire libre, pero la dotación de pista está aquí. O sea, realmente el patio del colegio, la pista polideportiva y tal, es esto. Entonces se plantea a nivel teórico una segregación, por lo tanto, la segregación no hay que verlo como un instrumento, digamos, es un documento urbanístico. Las segregaciones parcelarias también son documentos notariales, ¿no? Son documentos de registro, pero en la escuela, en un ejercicio como este, ¿no? donde se plantea una investigación, una segregación parcelaria es una oportunidad para establecer lo que es importante y lo que es menos importante, ¿no? Porque al final la segregación parcelaria es lo más parecido a lo que puede ser un anteproyecto, ¿eh? O sea, estudiamos un balance de volúmenes, estudiamos unas ocupaciones y todo con arreglo a un lugar genérico, que puede que es este, ¿no? Es todo esto. O sea, esta segregación remite a todo esto. Y como no puede ser de otra manera, nos apoyamos en un programa. Yo creo que el programa es un programa medido que tiene los condicionantes adecuados para establecer este balance entre el edificio, entre lo ocupado, lo que no ocupado, lo que puede tener más altura, menos altura. Entonces, el programa fundamentalmente que responde, quizás a lo más importante, que quizás no lo haya dicho, que es la entidad, ¿no? del edificio que se plantea, que es un programa docente, residencial y social, característico de un campo universitario. En la zona, perdón, sería... el CREU de la UGR se configura como un centro teórico de carácter experimental dotado con una infraestructura suficiente para garantizar al alumno el seguimiento de las materias específicas de su formación, equiparables y complementarias a las interrumpidas en un centro, facultad o escuela de la Universidad de Granada. Se trata de un edificio de uso híbrido, asistencial de servicios y docente. Es decir, bueno, esto surge un poco, lo expliqué ayer en la comisión académica del máster, que la oportunidad es esto que pasa cuando hay un país como puede ser Ucrania, ¿no? Donde hay un conflicto de una magnitud importante, ¿no? O en otros países, y bueno, pues la población universitaria pues se ve desasistida, ¿no? Se ve truncada, ¿no? Y se ve también desplazada, ¿no? Y bueno, pues esto es un centro donde se da, con carácter experimental, se da una formación justa, ¿no? Fundamentalmente en temas de idioma y tal, para que el alumno pueda reinsertarse en una facultad como puede ser, y puede seguir su estudio en una facultad, en un centro de la Universidad de Granada. El programa es un programa que atiende a esta especificidad y luego también atiende a otras, como no puede ser de otra manera. Entonces hay un programa administrativo, que es administración, dirección, etcétera. Un programa asistencial, enfermería, consulta médica, programa docente, aulas,
serían 3 aulas, 3 laboratorios de idiomas, 3 tutorías, una biblioteca, un gimnasio y un programa residencial que quizás sea, todo este programa es más en tapiz, más de base, y un programa residencial que se supone o se puede plantear en altura, por aquello de dejar una proporción de espacio suficientemente importante libre, ¿no?, para ajardinamiento, para establecer bueno, pues, temas de deporte, etcétera, que sería el programa residencial de lo que es la residencia universitaria. Estaría formado por entre 50 y 75 habitaciones individuales, zona de estar, comedor, self-service, cocina, bar, etcétera, ¿no? Y un programa social, un salón de actos, una sala de exposiciones, una oficina de estudiantes y una agencia de viaje. O sea, este sería un poco el programa sucinto, claro. Habría que matizar algún tema seguramente, ¿no?, en cuanto a metros cuadrados y tal, pero el programa básicamente es este. Luego, en cuanto a esta segregación parcelaria, que sería como el inicio del ejercicio, ¿no?, que donde habría como un anteproyecto de conjunto, donde se pondría en valor tanto el planteamiento en volumetrías del centro este, ¿no?, como el existente del edificio del colegio. Habría un elemento que está como a mitad de camino, que sería este que sustituimos, que es el aparcamiento. O sea, que habría que hacer un aparcamiento común para ambos edificios y con posibilidades de plantear un servicio a la ciudad. O sea, que podría ser un aparcamiento público. De cualquier manera, un aparcamiento suficiente para esas 50 plazas que quitamos, más otras tantas que este nuevo uso del centro este pues requeriría. Muy básicamente es esto. Muy bien, Ramón. Muchas gracias. De nada. Pues ahora podemos abrir un turno de intervenciones de las personas que quieran consultar, tanto sobre los temas que se han planteado, si queréis, empezando por ahí, o sobre las cuestiones iniciales que se han comentado. Si quieres, puedes dejar de presentar, Ramón. Sí. Perfecto. Y está también por aquí Eduardo Zurita. No sé si tú quieres añadir algo más con respecto a lo que se dijo antes, o algún profesor que quiera también comentar cualquier cuestión. Creo que sería mejor atender a preguntas, ¿no? Sí, pero digo, bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, pues lo resolvemos ya. ¿Alguien quiere preguntar algo respecto a la asignación de los estudiantes a los temas, a los grupos? Si no, yo digo que la primera semana de clase, una vez que se vuelve a explicar esto con un poco más de detalle, se hace la visita a los 4 emplazamientos. Los estudiantes matriculados ya o pendientes de matriculación o en situación de todavía no estar matriculados, pueden rellenar un formulario de preferencias y el criterio de asignación es, en primer lugar, los de la fase 2, los ya matriculados, y en caso de que hubiera algún grupo que se llenara, que no lo creo, el criterio que se sigue es el expediente académico. Una vez hecho eso con los estudiantes de la fase 2, los que estén pendientes de matricular y vayan a alcanzar la titulación, ya lo tengan y estén pendientes solamente de que la matrícula se formalice, se haría igual exactamente con el expediente. Y por último,
sí quedarán algunos de los que han pedido el procedimiento de este que hemos comentado, ¿no? Admisión condicional. Esa sería la manera en que se asignarían, porque así está aprobado por la comisión académica. No sé si hay alguna duda respecto a esto, alguna duda respecto a la preinscripción, alguna duda respecto a los temas en sí. Rafa, Sí, Victoria. yo quería preguntarte si la prescripción, aunque quizá entreguemos el TFG en septiembre, se hace ahora. Bueno, buena pregunta. Esto hace unos cuantos años siempre se recomendaba que lo hicieran los estudiantes ahora. Y así me lo dijeron del personal administrativo de la Escuela Internacional de Posgrado. Sin embargo, últimamente me han dicho que no supone ninguna ventaja porque el estudiante tiene que volver a presentar otra vez la documentación para preinscribirse en la tercera fase. No sé muy bien por qué, porque en su momento me decían, bueno, no, está muy bien porque si ya tienen todos los documentos presentados, simplemente aportan lo que les faltaba y ya está. Y no sé por qué me han dicho que hay que volver a presentar. Egoístamente, para mí, es mejor que lo presentéis ahora, aunque no tengáis no cumpláis los requisitos, porque podemos tener una estimación del número de estudiantes que luego se van a... Vale. Pero es solamente egoístamente para mí, para tener previsión. Vale, Entonces, pues como queráis. Yo creo que tampoco se pierde nada por presentar la documentación. Vale. Y eso, que el tema se elige, en el caso de la gente que entregue el TFG en septiembre, se elige por el expediente, ¿no? Sí, siempre dentro de cada fase y dentro de cada fase por expediente. Primero los que ya estén matriculados, luego los que se van a matricular y luego los que tendrán la matrícula condicionada. Y dentro de cada fase por expediente. Es decir, Vale. Alguien puede tener muy buen expediente, pero si está en una fase posterior, pues no tiene tanta prioridad como el que ya está matriculado, lógicamente. No hay otra opción. Vale. Bueno, por lo menos ha habido una pregunta. Gracias, Victoria. Disculpa, yo tengo una pregunta. Adelante, Laura. Entonces, realmente el plazo de matriculación que se abre del 27 al 29 de julio, que es ahora, para la segunda fase, solo en la matriculación de las asignaturas optativas y obligatorias del TFM realmente sería en septiembre. Exactamente. Vale. Hablaré además con la Escuela Internacional de Posgrado porque el año pasado, no sé por qué, crearon los 4 subgrupos, A1, A2, B1, B2, y los estudiantes al matricularse se apuntaban en esos grupos pensando que ya estaban, pero no es así. Pediré que hagan como se hacía antaño, que era un grupo único. Y luego ya nosotros asignamos y después ya cada uno queda matriculado, lógicamente, en el A1, A2, B1, B2, porque de esa manera en Prado los profesores pueden tener esa comunicación con los estudiantes que están en ese grupo. Pero has hecho bien en preguntarlo porque me sirve a mí para que lo recuerde en la Escuela Internacional de Posgrado, que es donde controlan esos temas de TFM, y no os preocupéis por eso. Vamos, si vierais que hay 4 grupos, da igual lo que pongáis, porque no es ese el momento en el que uno lo decide. Se decidirá una vez que ya se hayan visitado los emplazamientos. ¿Vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Más cuestiones? Ahora que parece que ya hay alguien que se anima. Rafael. Sí, Carlos. Yo te quería preguntar, yo tengo que solicitar la convocatoria, esta la nueva, la condicionada. Sí. Tengo que acreditar el tema lingüístico a final de año. Ajá. Entonces yo te quería preguntar si es una prescripción distinta o hacemos la prescripción, lo único es que los documentos se añadirán, ¿y cuándo se añaden esos documentos? ¿Qué falta? Por ejemplo, en mi caso, la prescripción lingüística.
Bueno, en primer lugar, esa situación de acreditación lingüística, en mi opinión, es la más leve. Muy diferente sería si alguien dijera que es que tiene pendiente proyecto 9, por ejemplo, ¿no? Eso sería realmente como para pensárselo mucho, o directamente yo le recomendaría que no lo intentara compaginar. Pero una acreditación lingüística yo creo que es algo leve, perfectamente compatible con el inicio del curso del máster. Por lo tanto, esa cuestión vaya por delante que no supone ningún inconveniente. Y en cuanto a la documentación que hay que presentar, yo entiendo que es la misma que de una persona que va a hacer la prescripción. Igual que me preguntaba antes Victoria, puedes hacerlo perfectamente, lo puedes presentar ahora, sabes que no lo vas a cumplir, en la tercera fase puedes volver a presentarlo y no sabemos muy bien cómo lo va a hacer, cómo lo va a gestionar el Distrito Único Andaluz. Imagino que lo que harán será esperar a que estén ya matriculados los de la tercera fase, se pueda ver en ese momento si quedan plazas vacantes, que lo normal es que queden plazas vacantes, y ya a partir de ahí formalizar ya la documentación que ellos vayan pidiendo. Como es una novedad, siento no poderte decir ahora mismo mucho más de este tema. Vale, muchas gracias. ¿Más cuestiones? Nadie ha escrito en el chat. No sé si hay alguien más que quiera plantear alguna duda, alguna cuestión relacionada con los temas. Se apagó el micrófono porque el perro del vecino ladra mucho. ¿Alguna cuestión más? Eduardo, ¿se te ocurre algo que no hayamos comentado? ¿Algo que haya que incidir? No sé, porque creo que ahora incidir más en temas de cómo se lleva todo el tema de talleres y todo eso me parece precipitado, ¿no? Sí. Eso sería casi mejor cuando ya el curso empiece Cierto. a rodar. No creo que ahora mismo haya que añadir. Yo creía que iba a haber preguntas sobre los temas que se han presentado, pero parece que no, que nadie o no se atreven o están clarísimos las propuestas que se han presentado. Probablemente esto segundo, y además yo creo que se ha dicho, tenemos un abanico amplio, diverso, interesante, rico y muy sugerente. A mí me parece que los temas pueden ser una magnífica oportunidad para realizar un proyecto fin de carrera integral, como se pide. Os animamos a todos a que terminéis los que no hayáis terminado, los que ya hayáis terminado, pues que os esperamos ya, casi, y a todos, y si hay alguien de fuera, tampoco nadie de fuera ha planteado ninguna cuestión, me consta que hay algunos asistentes que son de otra universidad, y uno de los objetivos de esta reunión es evitar los correos electrónicos que muchas veces complican y son difíciles a lo mejor de responder. Yo pediría, si alguien tiene alguna cuestión, que la plantee ahora. Y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, y si lo dejamos aquí, pues agradezco la asistencia de todos, estudiantes, de los profesores, que hay bastantes profesores que han venido, especialmente la presentación de Tomás, de Alejandro, de Rafael y de Ramón, por haberlo compartido con todos nosotros, y esperemos que sea útil y os esperamos el día 26 de septiembre. Pues, gracias. De nada. Muchas gracias. Nos despedimos entonces, Rafael. Muchas gracias. Y Gracias, Rafa. saludos a todos. Saludos. Que tengáis todos un buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Voy a dejar de grabar.